Bienvenidos a esta nueva grabación de la sesión de el cólera morbus, parte 2. Descripción de lo que veníamos hablando en la reunión pasada acerca de las 7 pandemias de cólera que han afectado al mundo y nos quedamos en la segunda pandemia. Y vamos a continuar entonces ahora con la pandemia número 3. Entonces, la pandemia de cólera morbus inicia en esta ocasión en la India en el año 1852. De ahí sale hacia Persia y Mesopotamia. En 1853 llega a Estados Unidos y Canadá. Después llega a México, Colombia y las Indias Occidentales. Pero no afecta a Europa entre los años 56 y 58. Una de las causas por las cuales no afecta a Europa, en particular a Londres, es debido a la participación de este personaje llamado John Snow, que vamos a referir cómo logra detener una epidemia de cólera en la ciudad de Londres. En el 52 llega a Indonesia la enfermedad, en el 54 llega a China y a Japón, y después del 54 al 62 ataca a África del Este. Entonces, todo esto origina que posteriormente ataque a Etiopía en 3 ocasiones, en 1853, en 1855 y en 1858. Posteriormente, en América hay algunos casos, tanto en la Guyana y en Centroamérica. Y Europa siguió sin afectaciones por esta pandemia hasta 1859. Muy bien, después viene la 4ª epidemia del cólera morbus. Esta pandemia también tiene su origen en la India. Ya revisamos en donde comienzan todas las epidemias de cólera en la India, y fue llevada a Arabia por peregrinos provenientes de la India y de Malasia por el festival que mencionamos en el cual ocurre el contagio en el río Ganges. Bueno, de ahí, de la Meca, que es también otro sitio de reunión de peregrinos, entonces parten hacia otras regiones de Arabia, de Mesopotamia, de Siria, de Palestina y Alejandría, y de ahí a varios puertos del Mediterráneo, llegando a Europa, a Bulgaria, Rumania y Austria. Posteriormente invade Rusia, Italia, Francia y España. Se extiende posteriormente a los países escandinavos, con la excepción de Suecia, y causa severos estragos en Alemania, Prusia, Austria, Hungría, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda. De 1865 a 1870 se presenta de forma epidémica en las islas del Caribe, en la isla Guadalupe, Santo Domingo y en Cuba. Llega a Estados Unidos, proveniente de las Antillas, y en Nueva Orleans pasa ahí a Centroamérica, Honduras y Honduras británicas. Posteriormente se presentan brotes en Sudamérica, en Paraguay en particular, que en ese momento se encontraba en guerra contra Argentina y Brasil, y de ahí pasa a Uruguay, Perú y Bolivia, siendo este país la primera vez en el que recibía esta enfermedad y por lo tanto fue más catastrófica. Pero la 4ª pandemia también regresa a dar una segunda vuelta, y esta ocurrió en 1868, en donde hubo pocos casos en la Europa Central, pero casi estuvo libre Europa del Oeste. Durante ese año y hasta el siguiente, 1869, ataca a Rusia, ¿sí?
proveniente de Prusia, en donde había estado latente la enfermedad desde 1865. Posteriormente, entre 1870 al 71, hubo 130,000 muertes en Rusia y posiblemente más al año siguiente. En 1871 se disemina hacia Rumania, Bulgaria y Asia Menor. También viajó hacia el oeste, a Prusia, Finlandia, Suecia, España, y de 1872 a 73 a Hungría atacó en fuertes ocasiones. En 1873 Estados Unidos también sufrió fuertes ataques, sobre todo en el área del río Mississippi y Nueva Orleans. La India fue severamente atacada en 1875, con más de 364,775 muertes, y se registran brotes sucesivos también en ese mismo país durante los años 1877 y 1879. Es decir, esta cuarta pandemia que se originó en la India, ¿sí?, terminó, ¿sí?, dando otra vuelta y regresando a la India. La quinta pandemia de cólera morbus. Bueno, entonces aquí se hace referencia a que estas 5 pandemias habían matado alrededor de 2,800,000 personas, ¿sí? En la sexta y la séptima pandemia ya hay cálculos más precisos sobre cada una de ellas, pero hasta antes las estimaciones que se hacen para estas 5 primeras pandemias fueron de 2,800,000. Bueno, entonces aquí ocurre algo interesante, que es la identificación de la gente, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver dónde comenzó todo. Otra vez comienza todo en la India, en el año 1881. Se disemina a la Meca y otras partes de Arabia en 1882. En 1883 viaja a través de las rutas de peregrinaje, llegando a Egipto, ¿sí? Cuando llega a Europa, estuvo limitada a España, Francia e Italia, ¿sí? Es en estos años en donde vamos a ver expediciones que se realizan 2 países, la expedición alemana y la expedición francesa, a la ciudad de Alejandría en Egipto, donde se logra la identificación de la gente. Posteriormente, en 1877, llega a los Estados Unidos, causando muchos estragos en la ciudad de Nueva York. Entre 1886 al 88, ¿sí?, se presentan severos brotes en Argentina, en Chile, y en 1892 se presentan también brotes en Afganistán, en Persia, y de ahí pasa a invadir Alemania, Francia, y en Rusia produce 800,000 muertes. En 1892 regresa a Nueva York. Fíjense bien, a Nueva York ya había sido atacada en 1877, se habían pasado ya como 15 años, ¿sí?, cuando regresa ese mismo brote a Nueva York, pero en esta ocasión se toman las medidas sanitarias y logra ser contenido. Entonces, 2 cosas relevantes durante esta quinta pandemia es la identificación del agente infeccioso, y la otra es la producción de la primera vacuna contra el cólera, la cual ocurre, ¿sí?, en el momento en 1884, cuando ataca a España y Francia y a Italia, y ahí es donde después de identificar a la gente, se logra producir la primera vacuna, ¿sí? Vamos a terminar de ver cómo termina la quinta pandemia, porque también esta regresó a dar una segunda vuelta por el mundo. Entre 1893 y 95 llega a Sudamérica, en Brasil. Entre 1894 al 95 también afecta a Argentina y a Uruguay.
Entre 1893 al 96 se instala en varios países de África. De ahí se disemina hacia Asia, en particular Indonesia, Ceilán, Tailandia y Java. De ahí viaja hacia el norte, a China, en donde se presenta en 3 ocasiones, en 1881, 83 y 88, afectando de manera muy severa. Y ya posteriormente, cuando se genera la inmunidad de rebaño, en menor grado entre 1890 y 95. En ese mismo periodo también ataca a Japón, Corea y las Filipinas. Entonces, aquí termina la quinta pandemia. Y entonces, en la sección de inmunólogos en el mundo, vamos a hablar de las cosas notables que ocurrieron durante esta quinta pandemia, que es la identificación del agente infeccioso en el año 1882. El equipo alemán, comandado por Roberto Koch, Gaffky, Fischer y Treschow, viaja a la ciudad de Alejandría, ¿sí?, donde hay un brote muy fuerte, y el equipo francés, comandado por Locard, Louis Toulier, Strauss y Emil Rose, también hace lo mismo. Entonces, aunque de las 2 expediciones se logran aislar varios agentes sospechosos, no queda completamente cierto cuál es el agente infeccioso de los varios que consiguen aislar. Pero sí estaba presente ahí el agente causal del vibrio cólera, que posteriormente iba a terminar de ser identificado, ¿sí?, al año siguiente. Desgraciadamente ocurre la muerte de este microbiólogo francés, Louis Toulier, de 27 años, y en un gesto de camaradería los alemanes van a visitar, ¿no?, a dar sus condolencias al equipo francés por la muerte de Louis Toulier, que se infectó, en cuestión de 24 horas murió. Entonces, inmunólogos en el mundo también hay que resaltar la labor de Roberto Koch, el director de la Escuela Alemana de Inmunología, ¿sí?, que encabezó la expedición a Egipto, y donde un año después de ese viaje logran identificar realmente al agente infeccioso. Él recibe el premio Nobel en el área de Fisiología y Medicina en el año 1905, y también fundó el Instituto de Enfermedades Infecciosas, y después, en 1904, este instituto cambió el nombre por el de Roberto Koch, ¿sí?, en el momento en que él todavía lo seguía dirigiendo. Bueno, a él se le considera otro padre de la disciplina de la inmunología. El segundo padre de la inmunología se trata de Louis Pasteur, el que dirigía la Escuela Francesa de Inmunología, y él tuvo múltiples aportaciones tanto en el área de estereoisomería, estudiaba la fermentación de levaduras y vio cómo estos microorganismos podían transformar ciertos azúcares, y posiblemente de aquí vino la idea de que los microorganismos también podían provocar enfermedades, ¿sí? Refutó la teoría de la generación espontánea, solucionó enfermedades como la del vino, la del gusano de seda, logró algo que muchos estudiantes lo tendrán por muy bien valorado, que es logró darle estabilidad a la cerveza, filtrándola y pudiendo con esto ser embotellada y ser distribuida con seguridad, ¿sí? Y posteriormente, ya como en su faceta de inmunólogo, desarrolló vacunas contra el carbunco, el cólera de las gallinas y la rabia. Él también, el gobierno y también benefactores privados contribuyeron a que se crearan el Instituto Pasteur, este Instituto Pasteur localizado en la ciudad de París. Posteriormente fue imitado en aquellos lugares en donde Francia tenía colonias, y también sus contribuciones fueron muy amplias. Incluso en México se creó un instituto, ¿sí?, a semejanza de que se llamó el Instituto Bacteriológico Nacional. Muy bien, entonces aquí vamos a dejar la segunda entrega, que debido a la extensión
vamos a hacer un corte y vamos a vernos en la tercera parte de la enfermedad llamada cólera morbus.